¿Te imaginas a una muchacha de 18 años siendo entregada virgen a un hombre desconocido a cambio de un caballo? Parece cosa de película antigua, de esas en blanco y negro, pero esto sucedió de verdad, o se inspiró en hechos reales que aún resuenan en pueblos pequeños de nuestro país. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o provincia me estás escuchando? Porque esta historia tiene que ser conocida, tiene que ser contada, y al final descubrirás un secreto que cambiará por completo todo lo que piensas sobre lo que sucedió. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia vale cada minuto de tu atención. Todo comenzó en un pueblo pequeño del interior, de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde las casas tienen la puerta abierta y las noticias vuelan más rápido que un pájaro asustado. El nombre del pueblo no importa mucho, porque lugares así existen a montones por todo el país. Lo que importa es que allí la vida era dura. El dinero era contado y las familias hacían de todo para sobrevivir con dignidad, incluso cuando la dignidad costaba demasiado cara. La muchacha de esta historia se llamaba Elena, nombre bonito, nombre de santa, pero su vida no tenía nada de santa. Elena acababa de cumplir 18 años. Era delgada, de piel quemada por el sol, cabello negro largo que se recogía con un pasador viejo. No era una muchacha de estudios. Había dejado el 5º curso de primaria para ayudar a su madre en casa. Sabía leer, sabía escribir lo necesario, pero lo que realmente conocía era el trabajo. Lavar la ropa en el lavadero, cocinar en la cocina de leña, cuidar de sus hermanos menores, barrer el suelo de tierra apisonada que nunca llegaba a estar limpio de verdad. La familia de Elena era pobre, no aquella pobreza que vemos en la televisión, sino la pobreza real, la que vive dentro de casa y no se va ni siquiera cuando cerramos los ojos. El padre, don Augusto, era un hombre de pocas palabras y muchas copas. Trabajaba cuando aparecía trabajo, lo cual era raro, y cuando bebía se enfadaba, gritaba, rompía las cosas. La madre, doña Irene, era una mujer cansada, de rostro envejecido antes de tiempo, manos callosas de tanto trabajar. Tenía otros 4 hijos además de Elena, todos pequeños, todos con hambre, todos necesitando ropa, medicinas, atención, y tenía la deuda. La deuda. Esa palabra que persigue a la gente pobre como una sombra pegada a los pies. El señor Augusto debía dinero al dueño del almacén, al terrateniente de la región, a gente que prestaba con intereses altos y cobraba en la puerta de casa. La deuda había empezado pequeña, cosa de comprar a crédito un saco de arroz, 1 kilo de frijoles, pero fue creciendo, hasta convertirse en una montaña imposible de escalar. ¿Ha pasado usted alguna vez por una situación apurada de dinero en su vida? Comente aquí abajo, porque quien ya lo ha vivido sabe que no es fácil. Uno pierde el sueño, pierde la paz, se queda con esa opresión en el pecho que no se quita ni con una oración. Fue una tarde de octubre, mes que en el campo es cálido y seco, cuando el destino llamó a la puerta de la casa de Elena. O, mejor dicho, fue el propio terrateniente quien llamó. Un hombre alto, de espaldas anchas, sombrero de cuero en la cabeza y botas sucias de barro. Se llamaba Joaquín, pero todo el mundo en el pueblo lo llamaba el viejo Joaquín, aunque no fuera tan viejo. Debía tener 50 y tantos años, quizás 60, difícil de decir porque el sol del campo envejece la piel y encorva la espalda. El viejo Joaquín era una figura conocida y al mismo tiempo misteriosa. Vivía solo en una finca apartada, a unos 10 kilómetros del pueblo, en una casa grande y silenciosa rodeada de pasto y corrales. Decían que tenía dinero guardado, mucho dinero, pero nadie sabía de dónde venía. Decían también que era un hombre extraño, que no le gustaba conversar, que miraba a la gente de una manera que infundía miedo. Las mujeres del pueblo acercaban a sus hijas cuando él pasaba por la calle.
Los hombres hablaban bajo, hacían bromas nerviosas, inventaban historias. Había gente que juraba que el viejo Joaquín había matado a su esposa años atrás y la había enterrado en el fondo de la finca. Otros decían de que había hecho un pacto, de que por la noche encendía velas negras y hablaba con el diablo. Incluso había quien aseguraba haber visto sombras extrañas merodeando cerca de su casa cuando la luna estaba llena. Eran historias de pueblo pequeño, de esas que crecen en boca de la gente y se convierten en verdad solo de tanto repetirlas. Pero una cosa era cierta: el viejo Joaquín tenía un caballo. ¿Y qué caballo? Un animal hermoso, fuerte, de pelaje castaño brillante, con una crin negra que ondeaba cuando corría. Ese caballo valía más que 3 meses de trabajo de un hombre común. Valía más que la deuda entera de don Augusto. Aquella tarde de octubre, el viejo Joaquín entró en la humilde casa de Elena sin quitarse el sombrero, sin sonreír, sin hacer ceremonia. Se sentó en la silla de madera vieja, cruzó las piernas y habló directamente con don Augusto. «Sé que me debes. También sé que no tienes cómo pagar». Don Augusto bajó la cabeza. Doña Irene apretó con fuerza el trapo de cocina, sus nudillos blancos de tanta tensión. Elena estaba en un rincón de la sala, fingiendo barrer, pero escuchando cada palabra. «Vengo a hacer una propuesta», continuó el viejo Joaquín con la voz grave, pausada. «Una propuesta que resuelve tu problema y el mío también». «¿Qué propuesta?», preguntó don Augusto con la voz temblándole. El viejo Joaquín miró a Elena. Fue una mirada larga, estudiada, como la de quien evalúa una mercancía. Elena sintió un escalofrío en la espalda, a pesar de que el día era caluroso. «Tu hija mayor. La quiero a ella». El silencio que cayó sobre la casa fue tan pesado como el plomo. Doña Irene dejó caer el trapo de cocina al suelo. Don Augusto levantó la cabeza despacio, con los ojos desorbitados. «¿Cómo que la quiere a ella?», logró decir. «La quiero como esposa, para que viva conmigo en el rancho. Limpia, honrada, virgen, como debe ser». El viejo Joaquín no apartó los ojos de Elena. «A cambio, perdono toda tu deuda y además te doy mi caballo. Puedes venderlo, comprar lo que necesites, o usarlo para trabajar, como quieras». Elena sintió que el mundo le daba vueltas. Tenía 18 años. Tenía sueños, pequeños como los tiene toda persona pobre, sueños de tal vez algún día casarse con un chico del pueblo, de tener una casa mejor, de no pasar hambre, pero nunca había imaginado algo así. «Esto es una locura», susurró doña Irene con las lágrimas ya cayéndole. «Esto es un negocio», respondió el viejo Joaquín secamente. «Yo necesito compañía. Estoy cansado de vivir solo. Ella necesita casa, comida, ropa. Vosotros necesitáis libraros de la deuda. Todos ganan. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Puedes imaginar la desesperación de esta familia? Comenta aquí lo que piensas de esta propuesta del viejo Joaquín, porque a la historia aún le queda mucho por suceder». Don Augusto permaneció callado un tiempo que pareció eterno. Elena vio a su padre mirar a su madre, mirar a sus hermanos pequeños que jugaban en el patio sin saber nada, mirar las paredes desconchadas de la casa, el suelo de tierra, la pobreza que vivía allí, dentro como una bestia invisible que devoraba todo. «Necesito hablar con mi familia», dijo don Augusto con la voz débil. «Tienes 3 días», respondió el viejo Joaquín, levantándose de la silla. «Yo vuelvo el viernes por la tarde. Si la respuesta es sí, traigo el caballo y me llevo a la muchacha. Si es no, tendrás que pagarme de otra manera, y te garantizo que no será fácil». Salió de la casa sin mirar atrás, sus botas pesadas haciendo ruido en el suelo. Elena se quedó inmóvil, con la escoba todavía en la mano, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría por la boca. Aquella noche nadie durmió en la casa. Don Augusto bebió más de lo normal y lloró, algo que Elena nunca había visto. Doña Irene rezó el rosario completo 3 veces seguidas,
las lágrimas mojando las cuentas desgastadas. Y Elena se quedó tumbada en la cama estrecha que compartía con sus hermanas menores, mirando el techo de tejas oscuras, tratando de entender cómo su vida había dado un vuelco en cuestión de minutos. Los 3 días que siguieron fueron los peores en la vida de Elena. La noticia se filtró rápido, como siempre ocurre en los pueblos pequeños, y pronto todo el mundo estaba comentando. Las vecinas miraban con lástima y con juicio al mismo tiempo. Los hombres en el bar reían bajo y hacían bromas obscenas. Las jóvenes de la edad de Elena cuchicheaban cuando ella pasaba por la calle. «Pobre, va a ser vendida como ganado», decían algunas. «Que se aguante, la familia lo necesita», decían otras. «El viejo Joaquín va a acabar con ella. Ese hombre no vale nada», aseguraban los más viejos. Elena escuchaba todo en silencio. No lloraba delante de nadie, pero por la noche empapaba la almohada entera. Pensaba en huir, en tomar el camino y desaparecer, pero ¿a dónde? No tenía dinero, no conocía a nadie fuera de allí, y en el fondo sabía que si escapaba, la familia entera sufriría las consecuencias. El jueves por la noche, víspera del 1870, día señalado, doña Irene se sentó con Elena en el borde de la cama. «Hija mía», dijo la madre sujetando sus manos, «yo no quería que fuera así. Dios sabe que no quería. Pero no tenemos elección. Si no aceptamos, tu padre va a sufrir algo peor. Pueden quitarnos la casa, pueden hacerle daño, y tus hermanos van a pasar hambre de verdad». «¿Y yo, mamá?», preguntó Elena con la voz quebrada. «¿Y qué va a hacer de mí?». Doña Irene no supo responder. Solo abrazó fuerte a su hija y lloró con ella, los 2 cuerpos delgados temblando de desesperación y de miedo por lo que vendría. El viernes por la tarde, puntualmente, el viejo Joaquín regresó. Esta vez trajo el caballo atado a una cuerda. El animal era realmente hermoso, fuerte, lustroso. Valía más que cualquier cosa que la familia de Elena poseyera junta. «¿Y bien?», preguntó el viejo Joaquín, parado en la puerta. Don Augusto miró a Elena. La muchacha miró a su madre. La madre miró a los hermanos pequeños. Y en el silencio de aquel momento, Elena entendió que no había una elección real. Nunca la había habido. «Iré», dijo Elena, la voz firme a pesar del miedo que la mordía por dentro. Y fue así, en aquella tarde seca de octubre, que Elena juntó sus pocas ropas en un atillo viejo, abrazó a los hermanos que lloraban sin entender, besó a su madre que temblaba entera y se montó a la grupa del caballo detrás del viejo Joaquín. Mientras se alejaban de la casa pobre, Elena miró hacia atrás por última vez. Vio a su pequeña familia en la puerta, vio la casa desconchada, vio la vida entera que estaba dejando atrás, y pensó que tal vez ese sería el último día en que sería ella misma. Pero lo que Elena no sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, es que esta historia guardaba un secreto grande, antiguo, doloroso, un secreto que solo se revelaría poco a poco, y que cambiaría todo, absolutamente todo, lo que pensaba sobre aquel hombre solitario y sobre el destino que la esperaba en la hacienda silenciosa. Quédate conmigo para la próxima parte, porque es ahí donde la historia comienza a mostrar su verdadera cara. Y te lo garantizo, no es lo que estás imaginando. Antes de continuar, cuéntame una cosa. Tú, en el lugar de Elena, ¿tendrías el valor de montar ese caballo e irte con un hombre casi desconocido solo para salvar a tu familia de una deuda? Escribe ahí en los comentarios si crees que fue valiente, obligada o ambas cosas a la vez. Porque ahora es cuando su vida va a empezar a cambiar de verdad. El camino hasta la hacienda era largo y polvoriento. El sol ya empezaba a caer, dejando el cielo de un tono anaranjado, y el viento golpeaba el rostro de Elena, trayendo olor a maleza seca y a tierra caliente. El caballo pisaba firme, cada paso levantando un polvo fino que se pegaba a la piel sudada. Elena se sujetaba de la cintura del viejo Joaquín sin apoyarse del todo, con miedo incluso a su propio tacto. Nadie decía nada.
El silencio entre los dos era pesado. Elena miraba a los lados, intentando guardar en la memoria cada detalle del camino, como si así pudiera encontrar el camino de vuelta algún día. Veía cercas de alambre de espino, algunas vacas flacas pastando, unos pocos pájaros volando bajo. El ruido del casco del caballo parecía el único sonido en el mundo. A mitad del camino, el reloj antiguo que el viejo Joaquín llevaba en el bolsillo del chaleco hizo un ruido seco. Él sacó el reloj, abrió la tapa de metal y miró la hora. Era un reloj diferente, medio arañado, pero bien cuidado, con un brillo discreto, como si guardase el recuerdo de otro tiempo. «Faltan unos 40 minutos», murmuró él. Elena se fijó en aquel reloj. Sintió que ese objeto decía algo sobre él, pero aún no sabía qué. Más tarde, ese mismo reloj volvería a aparecer en momentos importantes, como si marcara no solo la hora, sino también los secretos. «Usted», comenzó Elena, sin saber muy bien cómo dirigirse a aquel hombre. «¿Usted siempre ha vivido solo?» Tardó un poco en responder, como si no estuviera acostumbrado a conversar. «No siempre», dijo. «Pero hace mucho tiempo que solo somos yo y los bichos». Elena quiso preguntar más, pero la voz se le atascó. Tenía miedo de irritarlo, miedo de parecer demasiado curiosa, miedo de todo. Se quedó callada de nuevo. Cuando finalmente llegaron a la finca, el sol ya estaba a punto de irse. La casa del viejo Joaquín apareció en lo alto de una pequeña colina. Era grande, de madera oscura, ventanas cerradas, un porche largo delante. Había allí un silencio que no era solo por falta de gente. Era un silencio profundo, antiguo, pesado, como si esa casa estuviera acostumbrada a guardar historias tristes dentro de sí. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido que allí había algo sin resolver, incluso sin que nadie te contara nada? Esa sensación de escalofrío en la nuca, de que las paredes saben más de lo que parece. Si ya has sentido eso, entonces puedes imaginar lo que sintió Elena al bajar del caballo y mirar aquella casa. Al lado de la casa había un corral, algunos bueyes, gallinas escarbando, un perro viejo tumbado a la sombra, que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegaron. Más alejado, un pequeño establo a donde llevaron al caballo. Y cerca del fondo del terreno, casi escondido por unos árboles, Elena vio algo que le llamó la atención. Un baúl grande, de madera, cerrado con un candado viejo pero firme. Estaba en una especie de cuartito lateral, con la puerta entreabierta. «Baja», dijo el viejo Joaquín, sin dureza, pero tampoco sin afecto. Elena se bajó del caballo, con las piernas temblándole. Él le entregó las riendas a un peón viejo que apareció sin decir nada, solo con un movimiento de cabeza, y entró con Elena en la casa. Por dentro, la casa era aún más silenciosa. El suelo de tablones crujía al pisar, como si se quejara de tanto tiempo sin gente pasando. La sala tenía pocos muebles. Una mesa grande de madera, 4 sillas, un armario antiguo con puerta de cristal, una radio apagada encima de un aparador y en la pared un reloj de péndulo detenido, como si el tiempo allí hubiera renunciado a avanzar. «Te quedarás en la habitación del fondo», dijo el viejo Joaquín. «La ducha es afuera, en el lavadero. La comida la hago yo o la haces tú, me da igual. No me gustan los gritos, no me gusta el desorden, me gusta la casa en orden y la gente callada». Elena solo asintió con la cabeza. Sostenía su atado de ropa pegado al pecho, como quien sujeta un pedazo de sí misma. Él la llevó hasta la habitación. Era un cuarto sencillo. Una cama de madera, un colchón de paja cubierto con una sábana casi blanca, una silla, un baúl pequeño y vacío a los pies de la cama y una ventana que daba al patio trasero. No había espejo, no había adornos, no había color. «Tus cosas las guardas aquí», dijo, señalando el baúl pequeño. «Lo que es tuyo es tuyo. Lo que es mío, nadie lo toca».
Dijo esto mirándola seriamente, como si estuviera advirtiendo algo importante, pero sin explicarlo. Elena recordó el otro baúl, el grande, afuera, con candado. Sintió un escalofrío. «¿Usted?» Empezó de nuevo sin saber si podía preguntar. «¿Usted está casado? ¿O quiere decir que lo estuvo?» El viejo Joaquín apretó los labios, como si esa pregunta hubiera hurgado en una herida antigua. «Sí, tuve mujer», respondió, escueto. «Pero eso es cosa del pasado. Aquí en esta casa, ahora, somos tú y yo, y nadie más». Elena sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién habría sido esa mujer? ¿Qué había pasado? ¿Con ella? ¿Sería verdad lo que la gente decía en el pueblo, que él había sido responsable de algo malo? Tú, ahí del otro lado, ya te lo debes estar preguntando también, ¿verdad? ¿Qué esconde este hombre? ¿Qué historia hay detrás de esta casa silenciosa, de este baúl cerrado con llave, de este reloj detenido? ¿En la pared? Ve anotando tus sospechas en los comentarios, porque quiero saber qué estás imaginando. Esa primera noche, Elena no comió bien. El viejo Joaquín preparó un plato sencillo de arroz, un guiso de legumbres y carne. Lo puso en la mesa, la llamó, y los dos comieron casi sin hablar. De vez en cuando él la miraba de reojo, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. El único sonido era el de los cubiertos golpeando el plato y el suave tic-tac del reloj de bolsillo que había dejado encima de la mesa. El reloj de pared seguía detenido. Elena se dio cuenta y le pareció extraño. «¿Por qué no funciona el reloj de la pared?», preguntó tratando de sacar conversación. Él miró el reloj de pared, luego el de bolsillo, y respondió: «Porque hay cosas que uno prefiere que no sigan avanzando, pero hay cosas que no se pueden parar, aunque uno quiera». Elena no lo entendió del todo, pero guardó la frase en su memoria. A la hora de dormir, el miedo se intensificó de golpe. Se acostó en la cama dura, apagó el candil y se quedó con los ojos abiertos, escuchando el ruido de la noche. El viento golpeaba las hojas afuera. Algún animal hacía ruido en el tejado. El perro soltaba de vez en cuando un ladrido ronco. Cada sonido parecía magnificarse en su cabeza. Ella sabía que había sido llevada allí como esposa, incluso sin que le preguntaran si quería o no. Sabía lo que eso solía significar. Todo su cuerpo estaba tenso, esperando lo peor. Pero el tiempo fue pasando y no sucedió nada. Hacia la mitad de la noche, Elena escuchó pasos en el pasillo. El corazón se le disparó. El pomo de la puerta se movió despacio. La puerta se abrió un poco, dejando entrar un hilo de luz del candil que todavía ardía bajo en la sala. El viejo Joaquín apareció por la rendija, el rostro medio en la sombra. «¿Estás despierta?», preguntó con voz baja. Elena apenas pudo responder. «Sí, estoy...». Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera librando una lucha dentro de sí. Luego dijo: «Nadie aquí te va a obligar a nada. ¿Oíste? Nadie. Puedes dormir». Y cerró la puerta. Elena se quedó mirando la oscuridad, sin entender. Ella esperaba otra cosa. Esperaba algo brusco. Esperaba que viniera a tomar lo que había comprado. Pero él no vino. Aquella frase suya siguió resonando en su cabeza. «Nadie aquí te va a obligar a nada». Tú, que estás ahí escuchando, dime, ¿esto cambia un poco la forma en que ves al viejo Joaquín? ¿O crees que sigue siendo todo interés, todo un modo de controlarla? Comenta lo que piensas, porque su manera de ser se va revelando poco a poco. Los días comenzaron a pasar. Al principio, Elena contaba cada uno como si fuera un peso más sobre su espalda. La rutina era simple y dura. Se despertaba temprano, ayudaba a barrer la casa, fregaba los platos, preparaba café. Después cuidaba de algunas gallinas, tendía la ropa en el tendedero. El viejo Joaquín salía temprano para ocuparse de las faenas del campo, del ganado, de las cercas. De vez en cuando dejaba una nota corta sobre la mesa, con letra torcida, diciendo lo que ella podía hacer o si iba a volver tarde. A pesar del miedo inicial,
Elena se fue dando cuenta de que él no era como los hombres del bar del pueblo, llenos de mucha charla y poca acción. Él casi no bebía, no gritaba, no golpeaba nada. Tenía un carácter duro, sí, y un silencio que hería, pero también tenía pequeñas delicadezas que, con el tiempo, empezaron a aparecer. Un día, por ejemplo, Elena se cortó el dedo lavando un cuchillo, un corte profundo, la sangre manando. Intentó esconderlo, envolviendo un paño, pero la sangre manchó el suelo. El viejo Joaquín lo vio, se acercó a ella y, en lugar de regañarla, le sujetó la mano con cuidado. «Siéntate», dijo, señalando la silla. Tomó una cajita metálica, de esas de medicamentos antiguos, sacó algodón, aplicó alcohol y luego le vendó un paño limpio en su dedo. Todo, hecho de una manera un poco torpe, pero cuidadosa. «No metas esto en agua hoy», dijo. «Mañana estará mejor». Elena se quedó mirándolo, sorprendida. No esperaba ese tipo de atención. Era como si, bajo esa cáscara dura, hubiera un vestigio de alguien que alguna vez supo ser amable. Otra cosa en la que Elena se fijó fue en el caballo. Aquel caballo que había sido el motivo del trueque, el precio por la compra de su vida. Todos los días, el viejo Joaquín le pasaba la mano por el cuello al animal, lo cepillaba con calma, miraba los ojos de la bestia como quien mira a un viejo amigo. «Este caballo me ha salvado más de una vez», comentó él un día, dándose cuenta de que Elena lo observaba. «Hay cosas que uno paga con dinero. Hay cosas que uno paga con lo que más duele». Elena no lo entendió del todo, pero sintió que el caballo, el reloj y el baúl cerrado con llave tenían una conexión con su pasado, como si cada uno de esos objetos guardara un fragmento de una historia que él no quería contar. «¿Crees que estos objetos tienen que ver con el secreto del que hablé al principio? El caballo, el reloj y el baúl. Escribe cuál crees que es el más importante en esta historia. Me muero de curiosidad por saber tu perspectiva». Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a desaparecer tras los árboles, a Elena le gustaba quedarse en la terraza, sentada en un banco sencillo, mirando el horizonte. Era el único momento del día en que ella dejaba que sus pensamientos volaran un poco. A veces recordaba a su madre, a sus hermanos, la casa pobre. Imaginaba si el caballo ya había sido vendido, si su familia estaba mejor, si la deuda realmente había desaparecido. Un día, mientras miraba cómo el cielo se teñía de naranja, el viejo Joaquín apareció y se sentó en el otro extremo del banco. Permanecieron un rato en silencio hasta que él dijo: «Tu padre fue al pueblo estos días. Me buscó en el pasto». Elena giró la cara, sorprendida. «¿Qué fue a hacer?» «Vino a darme las gracias de boquilla y a insultarme por dentro», respondió Joaquín, con una media sonrisa que apenas se notaba. «Dijo que ahora todo está al día, que ya no hay cobradores llamando a la puerta, pero que el precio fue demasiado alto». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que el precio era ella misma. «¿Y usted?», preguntó ella. «¿Cree que el precio fue justo?». El silencio que siguió fue distinto a los demás. Era un silencio lleno de reflexión. «No. Existe un precio justo cuando la moneda de cambio es la gente», respondió él por fin. «Pero a veces la vida nos arrincona y o cometemos un error para evitar uno mayor, o nos quedamos parados viendo cómo todo se derrumba». Elena no supo qué responder. Aquello la afectó profundamente. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez aquel hombre también cargaba con culpa, duda y un gran peso. Aquella noche oyó un ruido diferente, un llanto ahogado que venía de algún lugar de la casa. Se levantó despacio, caminando con pies de plomo, y siguió el sonido. Era casi de madrugada. El llanto venía del salón. Cuando se acercó, vio al viejo Joaquín sentado en la silla, con el codo apoyado en la mesa, el rostro hundido entre las manos. El reloj de bolsillo estaba abierto sobre la mesa, marcando una hora cualquiera. Al lado, un vaso de café frío y un trapo viejo. Elena se quedó quieta en la oscuridad.
sin atreverse a acercarse más. Nunca lo había visto de aquella manera. Parecía más pequeño, más frágil, como si de repente la edad le hubiera caído encima de golpe. Levantó la cabeza, se secó el rostro con el trapo, cerró el reloj con fuerza y lo guardó en el bolsillo. Luego se levantó, fue hasta la pared y miró el reloj grande, el que estaba parado. «Hoy se cumplen 15 años», murmuró, demasiado bajo para que Elena entendiera el resto. ¿15 años de qué? ¿Qué había pasado aquel día, en aquella misma fecha, hacía tanto tiempo? Elena regresó a su habitación con aquello quemándole la mente. ¿Alguna vez has notado cómo a veces quien parece duro por fuera está totalmente roto por dentro? Cómo hay gente que ya no sabe llorar delante de los demás y aprende a llorar a escondidas. Quizá conozcas a alguien así. Si quieres, compártelo en los comentarios, sin exponer a nadie. Si la historia te está recordando a alguna persona. Los días se fueron convirtiendo en semanas, y Elena empezó a notar más señales extrañas en aquella casa. Una sábana guardada con olor a jabón antiguo dentro de un cajón cerrado con llave, un par de zapatos de mujer, pequeños, escondidos debajo de la cama de una habitación que nunca se abría, una fotografía boca abajo dentro del armario que vio por casualidad cuando fue a coger un plato. Cuando tomó la foto en la mano, el corazón le latió con fuerza. Era una mujer joven, con un vestido sencillo, sonriendo de forma tímida. A su lado, más joven, estaba el propio Joaquín, casi irreconocible, más delgado, sin tantas arrugas, con un brillo diferente en los ojos. En la esquina de la foto, una marca de dedo, como si alguien hubiera pasado la mano por allí muchas veces. «No toques esas cosas». La voz de él llegó firme, detrás de ella. Elena se llevó un susto tan grande que casi se le cae la foto. «Lo siento, yo estaba cogiendo el plato. Lo vi sin querer». Él se acercó, tomó la foto de la mano de ella con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Esta era María», dijo sin mirar a Elena. «Mi mujer». Guardó la foto de nuevo, cerró el armario y se quedó un rato parado de espaldas, en silencio. «¿Qué le pasó a ella?», preguntó Elena con cuidado, la voz casi un susurro. Él respiró hondo. «Una parte de esta historia la acabarás sabiendo, otra parte, quizás nunca, porque hay cosas que uno no puede decir sin destrozarse por dentro». Y salió de la cocina, dejando a Elena allí, con la cabeza llena de preguntas. El caballo, el reloj, el baúl cerrado, la foto de María, el reloj parado en la pared, el llanto escondido en la madrugada, los 15 años que él mencionó en voz baja. Las piezas estaban esparcidas, pero aún no formaban un dibujo claro. Era como armar un puzzle sin ver la imagen de la caja. El tiempo en la hacienda también fue cambiando a Elena. Ella, que llegó allí solo con miedo, comenzó a sentir otras cosas mezcladas. El miedo seguía existiendo, claro, pero también había curiosidad, pena, rabia y un principio de entendimiento de que, en aquella historia, no había nadie completamente en lo cierto ni completamente equivocado. Un atardecer, sentados de nuevo en el porche, mirando el cielo teñirse de rojo, el viejo Joaquín dijo, sin que ella preguntara nada: «Piensas que soy un monstruo, ¿verdad?». Elena se removió en el banco incómoda. Yo creo que usted hizo algo muy malo conmigo». Él asintió despacio. «Sí, lo hice, y voy a cargar con ello hasta el final. Pero la gente de allí, del pueblo, ellos creen que soy peor de lo que realmente soy. Y al mismo tiempo no tienen ni idea de lo que en verdad sucedió». Elena giró el rostro hacia él. «¿Y por qué no lo cuenta usted?». Él se quedó mirando el horizonte. «Porque hay historias que, si las cuento, me libero un poco, pero encarcelo a otra persona, y ya he atado a demasiada gente de distintas maneras». Elena no insistió, pero dentro de ella algo se movió. Estaba en medio de una telaraña de secretos, sin saber aún cuál era el hilo que lo sustentaba todo.
Estás logrando sentir ese peso de lo no dicho, ese tipo de cosas que todo el mundo medio que siente, pero nadie nombra claramente. Si estuvieras allí en el lugar de Elena, ¿querrías saber toda la verdad, aunque doliera? ¿O preferirías vivir sin remover viejas heridas? Comenta aquí. Cayó la noche y una vez más la casa quedó sumergida en aquel silencio espeso. El perro respiraba pesadamente en el porche. El caballo se movía de vez en cuando en el establo. El reloj de pared seguía parado, obstinado. El de bolsillo, sin embargo, continuaba firme en el bolsillo de Joaquín, marcando cada minuto de aquella extraña convivencia. Y fue en este ambiente donde una nueva pieza entró en escena, removiendo aún más las cosas. Una carta. Pero eso ya es material para la próxima parte, porque es justo ahí donde el pasado decide llamar a la puerta de la hacienda y recordarles a todos una deuda que no se paga con dinero, ni con un caballo, ni con silencio. Si estás siguiendo la historia hasta aquí, cuéntame, ¿de parte de quién estás en esta historia por ahora? ¿De Elena, por la familia de ella, o empieza a sentir un poco de lástima también por el viejo Joaquín? Escribe aquí abajo y no te vayas, porque la parte más fuerte aún está por llegar. ¿Alguna vez has recibido una noticia que lo cambió todo en un instante? ¿Ese tipo de cosa que divide tu vida en un antes y un después? Fue exactamente eso lo que ocurrió aquella mañana de jueves, cuando un hombre mayor, montado en una mula cansada, apareció en la puerta de la hacienda con una carta en la mano. Dime en los comentarios, ¿crees que algunas cartas pueden cargar dentro de ellas el peso de años enteros de silencio? Porque esa carta que llegó ese día guardaba secretos que ni la propia Elena imaginaba. Todavía era muy temprano. El sol apenas había salido bien, y Elena estaba en el patio echando maíz a las gallinas cuando vio al hombre acercarse. Estaba flaco, encorvado, con un sombrero de paja roto y ropa vieja. Parecía uno de esos mensajeros de antaño que llevaban mensajes de hacienda en hacienda porque no todo el mundo tenía teléfono o sabía leer correctamente. «Buenos días, muchacha», dijo, quitándose el sombrero. «Estoy buscando a don Joaquín. Le traigo una carta». Elena llamó al viejo Joaquín, que estaba arreglando una cerca cerca del corral. Vino con el ceño fruncido, como siempre, limpiándose las manos manchadas de grasa en un trapo viejo. Cuando vio al mensajero, se detuvo a mitad de camino, con el rostro volviéndose aún más serio. «¿Quién la envía?», preguntó Joaquín, incluso antes de tomar la carta. «Viene de la ciudad, de un bufete de abogados», respondió el mensajero. «Dijeron que era urgente». Joaquín tomó la carta, miró el sobre por fuera, le dio la vuelta una y otra vez, como si pudiera leer lo que había dentro sin abrirlo. Su nombre estaba escrito con una caligrafía bonita y esmerada, pero el sobre estaba algo arrugado, como si hubiera viajado mucho. «¿Cuánto le debo?», preguntó Joaquín. «Nada, don Joaquín. Ya me pagaron en la ciudad». El mensajero montó de nuevo en la mula y se fue despacio, levantando polvo a su paso. Elena se quedó allí inmóvil, esperando, con la sensación de que esa carta no auguraba nada bueno. Joaquín rasgó el sobre con cautela, extrajo la hoja doblada y comenzó a leer. Elena notó cómo su rostro se transformaba. Las arrugas se hicieron más profundas. Sus ojos se entrecerraron. La mano que sostenía el papel empezó a temblarle ligeramente. La leyó una vez y luego de nuevo, despacio, como si no pudiese creer lo que estaba escrito. Cuando terminó, dobló la carta, la guardó en el bolsillo y se quedó allí inmóvil, mirando al suelo, con la respiración agitada. «¿Ha pasado algo?», preguntó Elena, temerosa de la respuesta. Él tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras justas. «Sí, ha pasado», dijo por fin. «Algo que yo sabía que un día iba a ocurrir, solo que no esperaba que fuera ahora». «¿Qué fue?». Joaquín la miró, y por primera vez Elena vio en sus ojos algo que parecía desesperación mezclada con alivio, algo extraño, contradictorio,
como si estuviera asustado y al mismo tiempo aliviado de que por fin llegara ese momento. La familia de mi esposa, dijo con voz baja, la familia de María, quieren volver, quieren lo que es suyo por derecho. Elena no entendió. ¿Volver cómo? ¿Ella no murió? Joaquín cerró los ojos, respiró hondo y exhaló despacio. Sí, murió, hace 15 años, pero antes de morir dejó algo que ahora su familia quiere de vuelta. ¿Qué? Él no respondió. Dio la espalda y comenzó a caminar hacia la casa con los hombros hundidos, como si cargara el mundo entero sobre ellos. Elena se quedó allí, confusa, con una opresión en el pecho, sintiendo que esa carta acababa de abrir una puerta que había estado cerrada con llave durante mucho tiempo. Estás sintiendo la tensión, esa sensación de que algo grande está a punto de estallar. Dime si ya imaginas lo que la familia de María quiere de vuelta, porque las pistas están todas esparcidas, pero el secreto todavía permanece oculto entre ellas. En los días siguientes, el viejo Joaquín se quedó diferente, más callado, más cerrado, más distante. Apenas comía, casi no dormía. Elena se despertaba de madrugada y veía la luz encendida en la sala. Veía su sombra caminando de un lado a otro, se detenía frente al reloj de pared detenido, se quedaba allí inmóvil también, como si conversara con el tiempo que ya no avanzaba. Una noche, Elena reunió valor y fue hasta la sala. Él estaba sentado en la silla de siempre, el reloj de bolsillo abierto sobre la mesa, la carta a un lado, medio arrugada de tanto leerla. Don Joaquín, lo llamó en voz baja, usted necesita hablar con alguien. Está cargando con esto solo y va a terminar enfermando. Él levantó los ojos hacia ella. Estaban rojos, cansados. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó con la voz ronca. ¿Quieres saber lo que le he ocultado a todo el mundo durante todos estos años? Elena se sentó en la silla a su lado, con el corazón latiéndole fuerte. Quiero. Joaquín tomó el reloj de bolsillo, miró las manecillas, lo cerró despacio y lo sujetó con firmeza en la mano. Este reloj de aquí, comenzó él, era de María. Fue un regalo de su madre, el día que nos casamos. Ella lo llevaba a todas partes. Decía que mientras el reloj anduviera, su amor también andaría. Tonterías de chica enamorada, pero a mí me gustaba escucharlas. Se detuvo, respiró hondo, continuó. Fuimos felices al principio, muy felices. María era una chica buena, trabajadora, cariñosa. Queríamos tener un hijo, queríamos llenar esta casa de niños, de risas, de vida, pero el hijo no llegaba. Lo intentamos, rezamos, pedimos, pero no llegaba. Elena escuchaba en silencio, sin atreverse a interrumpir, hasta que un día llegó. María se quedó embarazada. Fue la mayor alegría de su vida, y de la mía también. Arreglamos el cuarto, compramos ropita, elegimos nombre. Todo bien, todo con esperanza. Su voz comenzó a quebrarse, pero a la hora del parto todo salió mal. Ella empezó a sangrar, la partera no conseguía ayudar, el pueblo más cercano quedaba demasiado lejos. Me monté en el caballo, ese mismo caballo que después fue a parar a su casa, y galopé como corriendo desesperadamente al pueblo a buscar al médico. Pero cuando volví, ya era tarde. Él se detuvo, se limpió la cara con el dorso de la mano. María había muerto, y el bebé había nacido, una niña, pequeña, frágil, pero viva. Elena abrió los ojos de par en par. ¿Una hija? ¿Usted tuvo una hija? Joaquín asintió despacio, las lágrimas cayendo sin control ahora. La tuve, pero yo no sabía cuidar de un bebé. No sabía nada. Lo intenté, juro que lo intenté. Le di leche, la acuné, recé, pero era demasiado débil. Vivió 3 días. Solo 3 días. El silencio que se cernió sobre la sala fue el más pesado que Elena jamás había sentido. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Cuando murió, continuó Joaquín, con la voz casi extinguiéndose, la enterré junto a su madre, al fondo de la finca, bajo un árbol grande. Detuve el reloj de pared en el día
y la hora exacta en que María murió, y guardé su reloj de bolsillo conmigo para que siguiera andando porque prometí que su amor nunca se detendría. Elena también estaba llorando ahora, sin siquiera darse cuenta. ¿Y el arcón?, preguntó ella. ¿Ese cofre cerrado con llave que está afuera? Joaquín la miró, sorprendido de que se hubiera dado cuenta. En el arcón están la ropita de la niña, las sábanas de María, sus objetos, todo lo que no pude tirar pero que tampoco puedo mirar. Está todo allí, cerrado, guardado, como si guardar pudiera evitar que duela. Se levantó de la silla, fue hasta la ventana, se quedó mirando la oscuridad de afuera. La familia de María nunca me perdonó. Dijeron que la había matado a ella y a su nieta por incompetencia, por vivir demasiado lejos, por ser demasiado terco. Me odiaron, me insultaron, me maldijeron y yo los dejé, porque en el fondo yo también me culpaba. Tú, que estás siguiendo esta historia, ya empezaste a comprender el peso que carga este hombre. Ya entendiste por qué es de esa manera, cerrado, duro, silencioso. Comenta si crees que su culpa es justa o si se está castigando demasiado. Elena se levantó, se acercó a él, pero no sabía qué decir. No había palabra que aliviara aquello. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué quiere la familia? Joaquín sacó la carta del bolsillo y se la entregó a Elena. Léela tú misma. Elena abrió la carta con las manos temblándole un poco. La letra era pulcra, formal, de abogado. Decía más o menos así: Señor Joaquín, por medio de la presente y en nombre de la familia Santos, le informo que, después de todos estos años de sufrimiento y silencio, la familia ha decidido reivindicar el derecho de sepultar a María Santos y a la nieta recién nacida en el cementerio de la ciudad, junto a los demás miembros de la familia. Solicitamos permiso para exhumar los cuerpos y realizar el traslado dentro de 30 días. En caso de no llegar a un acuerdo, se tomarán medidas judiciales. Atentamente, Dr. Humberto Reis. Elena terminó de leer y miró a Joaquín conmocionada. «¿Quieren llevársela?» «Quieren», confirmó él. «Quieren sacar a María y a la niña de aquí y llevarlas al cementerio de la ciudad, lejos de mí, como si yo no tuviera derecho a estar cerca de ellas. ¿Y usted va a permitirlo?» Joaquín guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «No lo sé. Pasé 15 años hablando con ellas todos los días, allí en la tumba, debajo del árbol, contándoles sobre la finca, sobre el caballo, sobre el tiempo. ¿Qué no pasa? Si se van, no sé qué voy a hacer». Elena lo entendió todo en ese momento. Entendió la casa en silencio, el reloj parado, el baúl cerrado, el hombre solitario al que todo el mundo llamaba raro. No era un monstruo, solo era un hombre roto que ya no sabía cómo vivir después de perderlo todo. «¿Y yo?», preguntó Elena con voz débil. «¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué le hizo eso a mi familia?» Joaquín se sentó de nuevo, agotado. «Porque no soporto más vivir solo», confesó. «Porque esta casa me estaba matando poco a poco. Porque necesitaba a alguien aquí, un ruido, una presencia, aunque fuera equivocado, aunque fuera injusto». Él la miró. «Elena», con los ojos llenos de lágrimas. «Yo sé que lo que hice contigo fue terrible. Sé que te arranqué de tu vida, de tu familia, de tus sueños, y voy a pagar por esto de alguna manera. Pero yo estaba desesperado, Elena, desesperado y demasiado solo». Elena no sabía si sentía rabia, pena o las dos cosas al mismo tiempo. Todo era muy complicado, muy pesado, muy humano. Esa misma noche ella fue hasta el fondo de la finca, donde Joaquín le había dicho que estaba la tumba. Llevó un quinqué, caminó despacio entre los árboles hasta que vio 2 cruces simples de madera, ya medio desgastadas por el tiempo, con los nombres escritos a mano: María. Y al lado, más pequeña, la cruz de la niña que ni siquiera había tenido tiempo de recibir un nombre como es debido. Elena se quedó allí parada, mirando,
Esas cruces, imaginando el dolor que había ocurrido en aquel lugar. Imaginó a María joven, embarazada, llena de sueños. Imaginó al bebé pequeño, luchando durante 3 días. Imaginó a Joaquín cavando esos hoyos solo, enterrando su mundo entero. ¿Alguna vez ha visitado la tumba de alguien a quien no conoció, pero con quien siente una conexión extraña? Como si esa persona hubiera dejado algo en el aire que todavía respira allí. Elena sintió eso. Sintió que María y su hijita estaban allí, de alguna manera, protegidas no solo por la tierra, sino por el amor obstinado de un hombre que no sabía soltar. En los días siguientes, la noticia de la carta se corrió. Alguien del pueblo se había enterado, y pronto todo el mundo estaba comentando. Decían que finalmente la verdad sobre el viejo Joaquín iba a aparecer. Decían que había escondido los cuerpos para que nadie descubriera que era culpable. Decían cada cosa, cada absurdo, sin saber nada con certeza. Un grupo de personas del Pirsinopelsi, pueblo liderado por el hermano de María, apareció en la finca una tarde. Eran 5 hombres, de rostro adusto, mirada dura. Joaquín salió a recibirlos en el portón, y Elena se quedó espiando desde la ventana, con miedo a que hubiera una pelea. «Joaquín», dijo el hermano de María, un hombre de unos 60 años, robusto, con voz grave. «¿Sabes por qué estamos aquí?» «Lo sé», respondió Joaquín firme. «Queremos a nuestra hermana de vuelta. Queremos a la niña de vuelta. 15 años. Las has retenido aquí, lejos de nosotros, como si fueran de tu propiedad, pero se acabó. O nos dejas llevárnoslas en paz, o iremos por la vía legal». Joaquín apretó los puños, pero controló la rabia. «María era mi esposa, la niña era mi hija. Tengo derecho a estar cerca de ellas». «No tienes ningún derecho», gritó otro hombre del grupo. «Tú las mataste por tu incompetencia, por tu terquedad de vivir en el quinto pino». «Yo no maté a nadie», gritó Joaquín de vuelta, con la voz quebrándose. «Intenté salvarlas, hice todo lo que pude». La discusión se acaloró, los hombres avanzaron. Joaquín retrocedió, pero no por miedo, sino por tristeza. Elena no pudo soportarlo. Salió corriendo y se interpuso entre ellos. «¡Paren!», gritó ella. «Ustedes no entienden nada, nada de lo que él ha pasado». Los hombres la miraron sorprendidos. «¿Y quién es usted?», preguntó el hermano de María. «Yo soy...». Elena dudó. «Soy alguien que está viviendo aquí, y sé la historia completa. Sé de su dolor. Sé que él no mató a nadie. Sé que sufre todos los días». El hermano de María entrecerró los ojos. «Usted es la mujer que compró, ¿no es así? ¿La mujer que cambió por un caballo?». Elena sintió vergüenza, pero no agachó la cabeza. «Lo soy. Pero eso no cambia el hecho de que ustedes lo están juzgando sin saber nada. Ustedes perdieron a María, pero él también perdió, y perdió solo, sin nadie que le sostuviera la mano». El silencio que siguió fue tenso. Los hombres se miraron entre sí. El hermano de María resopló, escupió al suelo. «Volveremos dentro de 2 semanas, con orden judicial o sin ella. Prepara las cosas». Y se fueron. Elena se giró hacia Joaquín. Él tenía los ojos anegados, mirando al suelo. «Gracias», dijo él en voz baja. «No tienes que agradecerme», respondió Elena. «Solo dije la verdad». Pero por dentro, Elena estaba confusa, porque aun entendiendo su dolor, él la seguía cargando su propio dolor. Aún era la joven que había sido desplazada, que había sido arrancada de su familia, y ahora defendía al hombre que se lo había hecho. La vida es complicada, ¿verdad? A veces nos encontramos del lado de quien menos esperamos. Deja un comentario si tú, en el lugar de Elena, habrías hecho lo mismo o habrías permitido que se lo llevaran todo. Aquella noche fue difícil. Joaquín no cenó, no habló, se quedó sentado en el porche mirando las estrellas. Elena preparó un café, se lo llevó y se sentó a su lado. «¿Qué piensa hacer, señor?», preguntó. Él tardó en contestar. «No lo sé, pero sí sé que el tiempo se está agotando y que tal vez
Tal vez sea hora de soltar. Elena no respondió. Solo se quedó allí, en el silencio, sintiendo que aquella historia estaba lejos de terminar, y que el secreto más grande, el que realmente lo cambiaba todo, todavía estaba escondido en algún lugar, esperando el momento justo de aparecer. Porque, fíjate bien, hasta ahora sabes muchas cosas. Sabes de María, de la niña, del sufrimiento. Pero hay una pieza que todavía no ha encajado. Hay algo en el caballo, en el baúl, en la elección de traer a Elena hasta allí. Hay algo que solo tendrá sentido al final, cuando todo se junte de una manera que no te esperas. Dime algo antes de que continuemos. Tú, que estás siguiendo esto hasta ahora, ¿sientes más rabia, más lástima o más confusión con toda esta historia? Ponlo en los comentarios, porque ahora la cosa se va a poner tensa de una forma que conmueve el corazón de cualquiera. Y recuerda, el secreto más grande todavía no ha aparecido por completo. Lo que viene ahora son pedazos de él llegando lentamente. Los días después de la visita de la familia de María se volvieron aún más pesados en la hacienda. Era como si el aire se hubiera espesado, todo parecía ir más lento. El viento, el reloj de bolsillo, los pasos del caballo en el corral, hasta el ladrido del perro parecía sonar agotado. Elena se despertaba temprano, hacía lo que tenía que hacer, pero su cabeza no paraba. Pensaba en la carta, pensaba en los hombres enfadados, en la cancela, pensaba en las cruces allá en el fondo de la finca, y pensaba también en sí misma. ¿Quién era ella en aquella historia? Una extraña metida en medio de un dolor que no era suyo, pero que ahora también le dolía a ella. Una mañana nublada, Joaquín llamó a Elena afuera. «Ven conmigo», le dijo, ya montado en el caballo. A Elena le extrañó. «¿A dónde? Necesito mostrarte algo». Ella subió detrás de él, como el día en que llegó a la finca. Pero ahora el miedo era menos brutal, y su mirada ya conocía aquel camino, aquel olor a tierra y a pasto. No se dirigieron a la ciudad, ni hacia el fondo donde estaban las cruces. Siguieron por un camino de tierra más estrecho, casi oculto, en el que Elena nunca había reparado. El caballo andaba despacio, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de unos 20 minutos, llegaron a una porción de tierra más alta, desde donde se podía ver todo el valle. Había un árbol grande y retorcido que daba buena sombra. Joaquín se bajó, ató el caballo y se sentó en una piedra. «Siéntate aquí también», dijo él. Elena se sentó. El viento soplaba suavemente, trayendo olor a lluvia que quizás ni siquiera llegaría. «Fue aquí», comenzó Joaquín, «donde María y yo decidimos quedarnos. Antes de que la casa estuviera lista, antes de todo, subimos a esta loma, miramos alrededor y dijimos, es aquí es donde vamos a construir nuestra vida». Pasó la mano por la piedra, como si estuviera acariciando un recuerdo. «Y también fue aquí donde un día le juré que nunca abandonaría lo nuestro, que protegería esta tierra, esta casa, esta historia, costara lo que costara». Elena permaneció en silencio escuchando. Solo que continuó, con la voz temblándole un poco. «En aquella época yo no sabía que para aferrarse a algunas cosas, uno termina soltando otras por el camino. Gente, sentimientos, hasta la propia paz». Sacó el reloj de bolsillo, lo abrió y miró las manecillas. «Cuando llegaste aquí, Elena, no solo traje a una muchacha a casa, traje una deuda nueva a mi conciencia. Yo lo sabía. Yo sabía que estaba repitiendo un error, decidiendo sobre la vida de otra persona, como hice con María cuando la traje a este rincón perdido». Elena frunció el ceño. «María no quiso venir». «Sí quiso», respondió él. «Pero ella no tenía idea del precio, ni yo. Y contigo, tú tampoco. Tenías idea del precio, pero yo sí, y aún así lo acepté». Respiró hondo. «¿Crees que Dios perdona a un hombre que cambia su soledad por la libertad de una niña?» Elena tragó saliva. No era una pregunta fácil. «No sé lo que Dios perdona, don Joaquín.
pero sé que usted no es el único que se equivoca tratando de huir del dolor. Él la miró de reojo, con una media sonrisa cansada. Hablas muy bien, para alguien que dice que estudió poco. No es hablar bien, es solo experiencia de vida. El que es pobre aprende pronto que a veces no hay elección buena, solo hay la elección menos mala. Tú que estás escuchando, ¿te has visto así sin una buena opción? Esa situación en la que cualquier camino que tomes, alguien sale herido. Si quieres, coméntalo aquí, sin exponerte demasiado, solo para que yo sepa si esta historia también está tocando alguna herida tuya. Después de un rato en silencio, Joaquín señaló hacia abajo, a la casa allá abajo, pequeñita en el paisaje. Van a sacarla de aquí, Elena. Van a llevarse a María y a la niña, las llevarán al cementerio del pueblo, y no sé si voy a poder soportar verlo. ¿Y si es lo mejor para ellas?, arriesgó Elena. Quizás allí reciban flores, visitas de la familia. Aquí solo le tiene a usted. Aquí tienen lo que queda de mí, respondió él, seco. Allí se convertirán en el recuerdo de gente que pasó 15 años sin siquiera saber si la tumba existía de verdad. Elena sintió que él aún luchaba por dentro. No, era solo apego. Era un tipo de amor un poco torcido, un poco enfermo, pero amor al fin y al cabo. Regresaron a casa sin hablar mucho. El ruido del caballo llenaba los huecos de la conversación. Cuando llegaron, Elena fue a la cocina a preparar el almuerzo. Mientras cortaba las verduras, escuchó un ruido diferente en la pequeña habitación lateral, aquella donde estaba un baúl grande, cerrado con llave, un chirrido de bisagra, algo abriéndose después de mucho tiempo cerrado. Su corazón se disparó. Dejó el cuchillo sobre la mesa y se dirigió despacio hacia la puerta de la habitacioncilla. Se detuvo en el umbral, espiando. Joaquín estaba dentro, arrodillado frente al baúl. El candado estaba abierto, colgado de lado. La tapa del baúl estaba levantada, y de allí salió un olor a cosa antigua, mezclado con un suave aroma a jabón y polvo. Dentro, Elena vio sábanas dobladas, un vestidito de bebé, un lazo para el pelo, algunos cuadernos viejos, un trozo de tela con una mancha amarillenta, que podía ser sangre antigua o simplemente el paso del tiempo, y en el fondo, envuelto en un paño blanco, algo de madera. Joaquín lo tomó con cuidado, como quien recoge un pajarito herido. Lo desenvolvió despacio. Era un reloj, otro reloj, muy parecido al de pared, solo que más pequeño, de mesa, con un diminuto péndulo, también parado. «Este de aquí», murmuró él, sin darse cuenta de que Elena se había acercado. Estaba en la mesilla de noche de María. Marcó toda la noche del parto. Fue deteniéndose, hasta pararse por completo. Elena se acercó un poco más. «¿Va usted a tirar eso?» «No», respondió él decidido. «Me lo llevaré cuando ellas se vayan, si se van. Algo de ellas tiene que quedarse aquí, o en mí». Volvió a mirar la ropita pequeña. Tomó una de las prendas, se la llevó al rostro, cerró los ojos. El silencio de la habitacioncilla se volvió tan cargado que Elena sintió que estaba invadiendo algo demasiado íntimo. Dio un paso hacia atrás, pero al hacerlo golpeó con el pie una caja de metal que estaba pegada a la pared. La caja hizo ruido. Joaquín se giró, asustado. «¿Qué estás haciendo aquí?» Elena tartamudeó. Yo oí el ruido. Me preocupé». Él respiró hondo, intentó calmarse. «Aquí dentro no hay nada para ti, Elena. Estas cosas son mi fragmento de pasado. No quiero que nadie las toque, ni con la mano ni con el recuerdo». Ella bajó la cabeza. «De acuerdo. Yo solo quería entenderle mejor a usted. Entender demasiado a veces duele más», respondió él, cerrando el arcón con fuerza. «Ve a encargarte del almuerzo». Elena regresó a la cocina con el corazón encogido. La imagen de la ropa pequeña, del reloj, del arcón, todo se mezclaba con el recuerdo de la propuesta que su padre había aceptado. Parecía que en aquella historia todo el mundo tenía un precio, un objeto que marcaba un dolor,
una decisión sin vuelta atrás. ¿Te has fijado cómo, en nuestra vida, siempre hay un objeto que se convierte en símbolo de algo? Una foto, una prenda, un reloj, un anillo. Si tienes uno así en tu vida, comenta cuál es, sin contarlo todo, si no quieres. A veces, esos objetos guardan secretos que no nos contamos ni a nosotros mismos. Los días fueron pasando, y el plazo de la familia de María se iba acercando. 2 semanas, 13 días, 10 días. El tiempo, que parecía detenido en aquella casa, ahora corría. En medio de todo esto, otra cosa empezó a cambiar. Elena. Ella, que al principio contaba los días para irse, ahora ya no estaba segura de lo que quería. Echaba de menos a su madre, a sus hermanos, la calle de la ciudad, el ruido de las vecinas. Pero también sentía que allí, en la hacienda, había algo que de forma extraña era suyo también. Ayudaba con las gallinas, en la cocina, en el huerto. El perro ya le movía la cola, el caballo la reconocía de lejos. Incluso el silencio de la casa parecía un poco menos hostil, a veces. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero, se encontró tarareando en voz baja, una canción sencilla de su infancia. Solo se dio cuenta cuando escuchó una voz a sus espaldas. Hace tiempo que no escucho cantar en esta casa. Era Joaquín, apoyado en el marco de la puerta con media sonrisa. Disculpa, se apresuró Elena. Ni siquiera me di cuenta de que estaba cantando. No tienes que disculparte, dijo él. Me gustó oírte. Elena volvió a fregar la sábana, sintiendo que les ardía la cara sin saber por qué. La casa lo agradece, completó él. Una casa que solo escucha llanto y silencio. Enferma, igual que la gente. Ella pensó en la casa de su madre, llena de gritos, pero también de la risa de sus hermanos, de cacerolas golpeando, de la vecina llamando a la cerca. ¿Usted ya pensó en, qué sé yo? Elena buscó las palabras. ¿En dejar que alguien venga a vivir aquí también? ¿Un pariente, un ahijado? ¿Qué sé yo? ¿Quién querría vivir conmigo, Elena? Preguntó él con una risa sin alegría. En el pueblo dicen que soy medio animal, medio fantasma. Yo vine, respondió ella, en un impulso. No porque quisiera, lo sé, pero vine, y estoy aquí hasta hoy. Él la miró de una forma diferente. No era la mirada de dueño ni de patrón. Era una mirada de quien, poco a poco, veía en ella más que una muchacha traída. Veía a una persona. ¿Y tú? Preguntó él con cuidado. Si te dieran a escoger hoy, ¿volverías a casa de tu madre o te quedarías aquí? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Abrió la boca, la cerró, pensó. La respuesta no fue fácil. No lo sé, admitió ella. Los echo de menos, pero si me fuera ahora me quedaría preocupada por usted, por esta casa, por todo. Él asintió despacio. Sí, a la vida le gusta ponernos en esas encrucijadas. Esa noche, Elena tardó en dormir. Se quedó pensando justamente en la falta de elección que siempre había tenido. A los 18 años, había sido entregada en cambio de un caballo. Ahora, pocos meses después, había ganado algo que nunca tuvo. Una pregunta: quedarse o irse. Elegir. Tú, en su lugar, ¿qué harías? ¿Volverías con tu familia, sabiendo que quizás volverías a la pobreza y al mismo tipo de apuros? ¿O te quedarías en aquella hacienda llena de sombra, pero donde, poco a poco, ibas construyendo un lugar? Comenta lo que harías. No es una pregunta fácil. 2 días antes de que terminara el plazo, otra cosa sucedió. Elena estaba en el porche, anocheciendo cuando vio el resplandor de unos faros viniendo de la carretera. Un coche, algo raro por allí. Joaquín salió, limpiándose las manos con un trapo, y los dos se quedaron mirando el coche acercarse. Era un coche simple, de pueblo pequeño, con la pintura algo quemada por el sol. De dentro bajó un hombre de traje arrugado, maletín en mano, gafas en el rostro. Parecía más cansado que importante. «Buenas noches», dijo él, educado. «Señor Joaquín, soy yo.
Soy el doctor Humberto, el abogado que envió la carta. El corazón de Elena se encogió. Era él, el hombre que plasmó en el papel el deseo de la familia de llevarse a María de allí. Los tres entraron a la casa. El abogado abrió el maletín, sacó papeles y los puso sobre la mesa. No vine aquí para pelear, comenzó. Vine para intentar resolver esto de la forma más tranquila posible. La familia de su difunta esposa tiene el derecho de querer que sus restos mortales sean llevados al panteón. Familiar, al mismo tiempo, usted tiene sus motivos para querer que se queden aquí. Entiendo los dos lados. ¿Entiende, doctor?, preguntó Joaquín desconfiado. ¿De verdad lo entiende? El abogado respiró hondo. Yo también perdí una hija en el parto, dijo de repente, impactando a Joaquín y a Elena con aquella revelación. Hace 8 años, y sé lo que es quedarse atrapado en un lugar, en un objeto, en una fecha. Entiendo más de lo que usted se imagina. El ambiente cambió al instante. Ya no era solo un hombre de leyes, era también un hombre roto. No vine aquí a defender solo un lado, continuó. Vine a intentar hacer un acuerdo en el que nadie gane todo, pero que nadie lo pierda todo tampoco. Elena escuchó aquello y sintió que, de alguna manera, el destino había reunido allí, en aquella misma sala, 3 tipos de dolor. El de ella, el de Joaquín y el de aquel abogado. ¿Qué propone usted?, preguntó Joaquín. El abogado señaló los papeles. La familia de ella acepta dejar a la niña aquí, si usted lo desea. Solo se llevaría a María al panteón principal, o lo contrario, o si no, hizo una pausa. Registramos aquí en la ciudad un pequeño memorial a nombre de las dos, con usted como responsable. El cuerpo puede irse, pero el nombre y la memoria permanecen ligados a esta tierra. Joaquín se quedó en silencio. Parecía masticar cada palabra. ¿Y si no acepto nada de esto?, preguntó. Entonces vamos a juicio, respondió el abogado sin rodeos. Y ahí, en tarde o temprano, usted pierde, no porque usted sea una mala persona, sino porque la ley es así. El reloj de péndulo en la pared seguía detenido, pero en aquella sala todo parecía girar. Elena se interpuso, con miedo, pero con convicción. Don Joaquín, ella comenzó, quizá dejar ir a María sea también soltar un poco su dolor. Usted no va a amar menos si ella está enterrada allí. Usted no necesita la tierra para sujetar lo que siente. Él la miró, herido. Y tú sabes lo que es eso, muchacha. Sabes lo que es soltar el único pedazo que queda. Sé lo que es ser abandonada. Ella respondió, firme. Sé lo que es convertirse en moneda de cambio. Y estoy viendo cómo usted, sin querer, hace con María y con la niña lo que hicieron conmigo. Sujetarlas en un lugar, en una historia, en una culpa, sin dejarlas ir. El abogado se quedó en silencio. Joaquín también. Por un momento, nadie movió un músculo. ¿Te das cuenta de cómo, a veces, quien menos tiene voz, termina siendo quien dice la cosa más acertada? ¿Te ha pasado que alguien sencillo diga una frase que cambió tu forma de ver una situación? Si quieres, cuéntalo aquí abajo. Después de un tiempo que pareció demasiado largo, Joaquín se pasó la mano por el rostro, cansado. Si yo acepto este memorial, le preguntó al abogado, ¿puedo seguir yendo allí a hablar con ellas? Puede, respondió el abogado. Será un lugar abierto, registrado, respetado. Usted puede ir cuantas veces quiera. ¿Y si pido dejar a la niña aquí y llevarme solo a María? El abogado pensó. A la familia quizá no le guste, pero si lo explicamos bien, tal vez acepten. La niña nunca fue registrada con la familia de ellos. En el papel casi ni existió. Para usted, ella lo es todo. Tal vez sea justo que se quede con el padre. Joaquín tragó saliva con dificultad. Entonces, dijo con la voz áspera, hagamos esto. Deje a la niña aquí. Llévese a María. Elena sintió un escalofrío. Era como si estuviera arrancando un pedazo de su propio pecho y entregándolo en la mano de alguien. Voy a preparar los papeles, dijo el abogado guardando las hojas.
Vuelvo en unos días. Y lo siento mucho, de verdad, por todo lo que usted pasó. Cuando el abogado se fue, la casa se quedó en silencio otra vez, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de las cosas inmóviles. Era un silencio de algo que había empezado a moverse por dentro. Aquella noche, Joaquín no dijo nada. Se sentó en el porche, con el reloj de bolsillo en la mano, mirando a la nada. Elena se acercó y se sentó también. «Usted hizo lo correcto», dijo ella en voz baja. Él tardó en responder. «Ya no sé qué está bien o mal, Helena. Solo sé que estoy cansado de luchar contra el tiempo». Abrió el reloj, movió la manecilla y lo cerró de nuevo. «¿Sabes?», dijo de repente, «el caballo que usé para ir a buscar al médico el día del parto es ese mismo caballo que está hoy en el corral. El mismo. Casi lo mato ese día de tanto que corrí. Y al final, de todas formas, no llegué a tiempo». Elena miró al establo, donde el caballo descansaba. «¿Fue por eso que no lo vendió?», preguntó ella. «¿Aún valiendo tanto?». Él asintió. Le debía ese caballo a su familia desde hace tiempo. No solo por su valor, sino porque, de alguna manera, yo sentía que lo que no conseguí hacer aquel día, tenía que devolverlo en forma de ayuda a alguien. Elena abrió mucho los ojos. «¿Cómo es eso?». Él respiró hondo. «Don Augusto, su padre, no era el primero en la lista, Elena. Había otro hombre en el pueblo que debía más que él. Había una forma más fácil de recuperar mi dinero, pero cuando vi a su padre, a su madre, a usted, me acordé de mí y de María, recordé el día en que nadie apareció para ayudar, y entonces escogí a su familia». Elena se quedó en shock. «¿Me está usted queriendo decir que podía haber perdonado la deuda sin pedir nada a cambio?». Él bajó la cabeza. Podía, pero estaba cansado de comer solo, de hablar con la pared, de solo tener al caballo y al perro para escucharme. Y entonces mezclé deseo con necesidad, mezclé ayuda con egoísmo, mezclé amor pasado con carencia presente. Ella sintió un golpe en el pecho. Aquella era una parte del secreto, no todo, pero una parte importante. Él había elegido a su familia no solo por la deuda, la había elegido porque vio en ellos una forma de remediar su propia soledad. «Entonces», dijo Elena, despacio, «en el fondo no fui cambiada solo por un caballo, fui cambiada por tu dolor». Él la miró fijamente y no intentó negarlo. «Así fue». ¿Logras sentir el peso de esa frase? ¿Saber que tu vida se puso patas arriba por el dolor de otra persona? Piensa si esto te hace ver de otra forma lo que ocurrió al comienzo de la historia. Elena se levantó, caminó unos pasos, con el pecho ardiéndole. «Usted me usó para arreglar un agujero que nadie iba a reparar», dijo ella, con la voz temblándole. «Usó mi cuerpo, mi vida, mi futuro, para intentar sanar una herida que ya no tiene cura». «Lo sé», respondió Joaquín en voz baja, «y eso es lo que voy a cargar conmigo hasta el final». Pero respiró hondo. «No pienses ni por un segundo que vales menos por eso. No pienses que vales un caballo. Vales más que yo, más que toda esta tierra. Fui yo quien no supo hacerlo diferente». Las lágrimas comenzaron a caer del rostro de Elena, calientes, mezcladas con rabia, tristeza y alivio. «No sé si te perdono», dijo ella, sincera, «pero tampoco consigo odiarte ya como te odiaba». Él asintió, aceptando. «Nadie está obligado a perdonar, Elena, pero entender un poco ya es la mitad del camino». La noche avanzó. En el fondo de la hacienda, las dos cruces dormían su sueño de tierra. En el cuarto lateral, el baúl estaba cerrado de nuevo, pero revuelto por dentro. En el bolsillo de Joaquín, el reloj seguía andando. En la pared, el reloj grande continuaba parado a la misma hora de hacía 15 años, y en el corazón de Elena algo había cambiado. Ella seguía siendo la joven que fue entregada a los 18 años a un hacendado solitario a cambio de un caballo, pero ahora sabía que, detrás de esa dura frase, había un embrollo de dolor, culpa, elección equivocada y un tipo extraño de cuidado. Nada lo justificaba, pero tampoco nada era tan
tan simple como parecía. ¿Crees que, incluso en medio de la mayor injusticia, puede surgir algún tipo de entendimiento? No es un perdón completo, ni es olvido. Es solo una manera distinta de ver las cosas. Si quieres, comenta cómo reaccionarías tú en su lugar. Mañana, o mejor dicho, en la siguiente parte, verás lo que sucede el día en que vienen a buscar a María, y descubrirás otro fragmento del secreto pendiente, ese que plantea la pregunta que no deja de sonar: ¿Elena se queda o se va? No me dejes. La parte más dolorosa aún está por llegar. Llegó el día que, de una manera u otra, iba a cambiarlo todo. Y antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya has vivido uno de esos días en los que, al despertar, sabes que la vida ya no será la misma después de que el sol se ponga? Comenta desde dónde me estás escuchando y si ya pasaste por un momento así, porque lo que sucederá ahora es exactamente eso, un día que divide la historia en un antes y un después. La mañana comenzó demasiado tranquila, ni siquiera el perro ladró. Las gallinas picoteaban lentamente, como si supieran que algo pesado se cernía en el ambiente. Elena se despertó temprano, antes de que el sol saliera del todo, y vio que Joaquim ya estaba en pie. Él se encontraba en el porche, sentado en el escalón de madera, con el reloj de bolsillo abierto en la mano, mirando cómo la manecilla se movía despacio. Ella se acercó sin hacer ruido, pero él se dio cuenta. «Hoy es el día», dijo él sin apartar los ojos del reloj. «Lo sé», respondió Elena, sentándose a su lado. Se quedaron allí, uno al lado del otro, viendo cómo el cielo clareaba poco a poco. El silencio era pesado, pero no era malo. Era el tipo de silencio de quienes ya han dicho todo lo que tenían que decir y ahora solo esperan que pase el tiempo. «¿Tienes miedo?», preguntó Elena. «Sí, tengo», admitió Joaquim. «Miedo de que, cuando ella se vaya, lo que quede de mí se vaya con ella». Elena le cogió la mano, en un gesto que incluso a ella misma le sorprendió hacer. Él miró su mano, pequeña, callosa de tanto trabajar, y la apretó de vuelta. «Gracias», dijo él en voz baja, «por haber quedado, por haber aguantado, por haberme dado compañía durante todos estos meses. Al principio no tuve elección», recordó Elena, pero sin rabia. «Pero ahora creo que sí la tengo, y elijo quedarme hasta que ya no me necesites». Él tragó saliva, emocionado. Cerca de las 10 de la mañana, los coches aparecieron en la carretera. 2 coches. En el primero venía el abogado, el doctor Humberto, con 2 hombres más. En el segundo venía el hermano de María, acompañado de una mujer mayor, que debía ser otra pariente, y un joven sacerdote con sotana negra. Joaquim se levantó, se ajustó el sombrero en la cabeza y respiró hondo. Elena se quedó a su lado, firme. Los hombres bajaron de los coches con respeto, sin prisa. El hermano de María miró a Joaquim con una mezcla de rabia antigua y cansancio reciente. «Joaquim», saludó secamente. «Antonio», respondió. «Joaquim», del mismo modo. El abogado se adelantó, intentando calmar la situación. «Bueno, tal como acordamos, venimos a buscar los restos mortales de María Santos. El señor Joaquim ha accedido a que la niña permanezca aquí, bajo su cuidado, y que María sea trasladada al panteón familiar en la ciudad». Antonio asintió, pero su rostro era duro. «Solo quiero que sepan», dijo Joaquim, con la voz firme pero temblando por dentro, «que la cuidé todos estos años. Limpié la tumba, hablé con ella, pedí perdón 1000 veces. No fue abandono, fue la manera en que pude vivir». La mujer mayor, que era tía de María, se limpió una lágrima que se le escapó. «Lo sabemos, Joaquim», dijo ella, sorprendiendo a todos. «Sabemos que la amaste, pero nosotras también necesitábamos traerla cerca de nosotros. Perdónanos a nosotras también». Aquello tomó a todos por sorpresa. Ya no era solo rabia de un lado y culpa del otro. Era dolor compartido.
¿Estás sintiendo el peso de este momento? Cuando la gente deja de pelear y empieza a llorar junta, comenta si crees que este tipo de reconciliación es posible incluso después de tanto tiempo. El sacerdote bendijo el camino hacia el fondo de la finca. Todos caminaron, en silencio. Joaquín delante, Elena a su lado, los parientes detrás, el abogado y los dos hombres que venían a hacer el trabajo de exhumación. Cuando llegaron a las dos cruces, bajo el árbol grande, el viento sopló fuerte, meciendo las hojas. Parecía que hasta la naturaleza se había detenido para presenciar aquello. La cruz de María estaba más gastada, la madera oscurecida por el paso del tiempo. La de la niña era más pequeña, más simple, casi borrada. El hermano de María se arrodilló frente a su cruz, acarició la madera y lloró. Lloró en voz alta, sin vergüenza. La tía hizo lo mismo. Y poco a poco, todos allí fueron entendiendo que nadie era el villano de esa historia. Eran solo personas destrozadas, intentando lidiar con la pérdida de la mejor manera que podían. El sacerdote rezó. Las palabras en latín mezcladas con español llenaron el aire. Joaquín se quedó de pie, rígido, sujetando el reloj de bolsillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando empezaron a acabar, Elena vio temblar a Joaquín. Ella le sujetó el brazo. «Respira», le susurró. «Respira hondo». Él obedeció, pero las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, gruesas, propias de alguien que las ha contenido por demasiado tiempo. La tierra fue siendo retirada despacio, con cuidado, hasta que apareció el ataúd simple, de madera oscura, ya algo deteriorado por el tiempo. Los hombres lo levantaron con respeto y lo colocaron sobre una especie de camilla improvisada. Joaquín dio un paso adelante. Sacó el reloj de bolsillo de su chaleco y lo puso encima del ataúd. «Llévate esto contigo», dijo él, con la voz quebrándose. «Prometí que tu amor seguiría andando. Y así será, solo que ahora, lejos de mí». El hermano de María lo miró, sorprendido, y asintió, respetuoso. «Cuidaremos bien de ella, Joaquín, lo juro». Levantaron el ataúd y empezaron a caminar de vuelta. Joaquín se quedó inmóvil, mirando cómo se alejaban, llevándose consigo 15 años de su vida. Elena se quedó a su lado, sujetándole la mano con firmeza. Cuando los coches desaparecieron en la carretera, levantando una polvareda que tardó en asentarse, Joaquín cayó de rodillas allí mismo, en medio del camino, y soltó un grito que parecía venir de dentro de la tierra. Un grito de dolor, de alivio, de culpa, de amor, todo mezclado. Elena se arrodilló también, lo abrazó por detrás, y los dos se quedaron allí, en el suelo de tierra, llorando juntos. Tú que has seguido hasta aquí, ¿puedes imaginar el dolor de este hombre? ¿El dolor de soltar lo que contuvo por tanto tiempo? Si quieres, déjanos en los comentarios una palabra que resuma lo que estás sintiendo ahora. Horas después, cuando la tarde ya estaba cayendo, Joaquín y Elena regresaron a casa. Él estaba exhausto, vacío. Se sentó en la silla del salón y se quedó mirando a la pared, al reloj parado. «Creo», comenzó con voz ronca, «creo que ahora puedo arreglar ese reloj, dejar que el tiempo corra de nuevo». Elena se sentó en la silla de al lado. «¿Y la niña?», preguntó ella. «¿La hija del señor va a quedarse ahí sola?». Joaquín negó con la cabeza. «No, voy a cuidarla mejor. Voy a hacer una cruz nueva, con su nombre bien puesto. Voy a plantar flores. Voy a ser el padre que mereció haber tenido». Elena sonrió, triste pero orgullosa de él. Aquella noche, después de una cena sencilla y silenciosa, Joaquín llamó a Elena para hablar de nuevo. «Necesito decirte una cosa», comenzó, serio. «Algo que debí haberte dicho desde el principio». Elena sintió el corazón acelerarse. «Eres libre», dijo él. «Siempre lo has sido. Nunca te toqué. Nunca te forcé a nada porque en el fondo sabía que lo que hice estuvo mal. Puedes marcharte, en cuando quieras. Puedes volver con tu familia. Te daré dinero, te daré lo que necesites. Yo solo
Solo te pido perdón. Elena se quedó en silencio, asimilándolo. ¿Y si no quiero irme? Preguntó en voz baja. Él frunció el ceño. ¿Cómo que no? ¿Y si...? Ella respiró hondo. ¿Y si quiero quedarme? No como pago de una deuda, no como prisionera, sino como alguien que elige quedarse. Joaquín abrió los ojos de par en par. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué ibas a querer quedarte con un viejo roto, en una casa llena de fantasmas? Ella pensó justo antes de responder, porque aquí aprendí que el dolor no es debilidad. Aprendí que la gente herida puede ser buena de todos modos. Aprendí que yo también merezco un lugar para volver a empezar. Y quizás podamos empezar de nuevo juntos, no como un falso matrimonio, sino como dos personas que se entendieron en medio de la tormenta. Joaquín se llevó la mano al rostro, emocionado. No merezco esto, muchacha. Nadie merece nada, don Joaquín. Ella respondió. Simplemente recibimos e intentamos hacer lo mejor con lo que tenemos. Él asintió, despacio, aceptando aquella gracia inesperada. ¿Crees en esto? ¿Que a veces, en medio de la peor situación, pueden hacer algo bueno? No se trata de romantizar el dolor, es solo reconocer que la vida es demasiado compleja para caber en un juicio simple. Comenta aquí lo que piensas. Los días siguientes fueron diferentes. Joaquín arregló el reloj de pared. Volvió a andar, marcando las horas que antes permanecían atrapadas en el pasado. El tic-tac llenó la casa de vida nueva. Elena visitó a su madre en el pueblo. Llevó dinero, llevó noticias, llevó alivio. Su madre lloró, la abrazó, pidió perdón. Los hermanos saltaron a su alrededor. El padre permaneció callado, avergonzado, pero agradecido. ¿Vas a volver allí?, preguntó la madre sujetándole las manos. Sí, madre, respondió Elena, pero no porque esté obligada, sino porque elegí hacerlo. La madre no lo entendió del todo, pero vio en los ojos de su hija una paz que no tenía antes, y eso fue suficiente. De vuelta a la hacienda, Elena y Joaquín hicieron un acuerdo. Ella se encargaría de la casa, de la comida, de las gallinas. Él se encargaría del campo, del ganado, de la tierra. Dormirían en cuartos separados, vivirían con respeto. Y quién sabe, quizás un día, cuando las heridas estuvieran más cicatrizadas, podrían construir algo nuevo. No era un final de cuento de hadas, pero era un final humano, real, posible. Un mes después, un domingo de sol, Joaquín y Elena plantaron flores en la tumba de la niña. Hicieron una cruz nueva, con el nombre que María había elegido antes de morir, pero que nunca había sido grabado. Ana, Ana, repitió Joaquín acariciando la madera. Mi hija Ana. Elena le puso la mano en el hombro. Ella sabe que la quieres. ¿Será posible?, preguntó él dudando. Con total seguridad, le aseguró Elena. Un amor. De ese calibre no se queda atrapado bajo tierra, no. Sube al cielo y se queda allí. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa verdadera. Esa tarde, sentados en el porche, viendo el sol ponerse rojo en el horizonte, Joaquín preguntó, ¿crees que algún día conseguiremos ser felices de verdad? Elena pensó, creo que la felicidad no es esa cosa de película. Creo que es esto, un café caliente, un atardecer hermoso, un perro roncando en la esquina y alguien al lado que entiende tu dolor sin necesidad de palabras. Él asintió. Entonces, si es así, creo que ya estamos en camino. El caballo relinchó allá en el corral. El reloj de pared continuó moviéndose, y en aquella hacienda, que antes solo guardaba pasado, empezó a haber poco a poco un presente, quizás hasta un futuro, pero calma, porque todavía queda un trozo del secreto que no he contado, ese que lo cambia todo de verdad. ¿Recuerdas que dije al principio que esta historia tenía un giro inesperado? Pues bien, es ahora. 3 meses después de todo esto, una mañana de llovizna, llegó otra carta. Esta vez no era del abogado, era de la tía de María, la mujer que había llorado en la tumba. Joaquín la abrió con las manos temblándole. La leyó una vez, la leyó de nuevo,
y se la entregó a Elena sin decir nada. La carta decía lo siguiente: Joaquim, después de que nos llevamos a María, encontramos unos cuadernos viejos suyos, guardados en casa de su madre, diarios que ella escribía. Y en una de las páginas, escrito pocos días antes del parto, te dejó una carta que nadie había leído nunca. Está aquí adjunta. Creemos que mereces saber lo que ella escribió. Con cariño, tía Sebastiana. Dentro del sobre, una hoja amarillenta con letra delicada, algo temblorosa. Joaquim no tuvo valor para leerla solo. Le pidió a Elena que leyera en voz alta. Ella comenzó: Mi querido Joaquín, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Y si ya no estoy aquí, quiero que sepas una cosa. Nada de lo que suceda es culpa tuya. Nada. Eres el hombre más bueno que he conocido. Testarudo, reservado, difícil de tratar, pero bueno. Y si Dios decide llevarme, no te mates por dentro. Vive, ama de nuevo. Cuida de nuestra hija o de nuestro hijo con todo el amor que ya no podrás darme. Y por favor, no pares el reloj. Deja que el tiempo avance, porque la vida sigue, mi amor, incluso cuando creemos que no hay manera. Tuya, para siempre, María. Cuando Elena terminó de leer, el silencio inundó la sala. Joaquín tenía el rostro oculto entre las manos, los hombros temblándole. Ella, consiguió decir entre sollozos. Ella ya lo sabía, y aún así me perdonó antes de que yo necesitara pedírselo. Elena guardó la carta con cuidado, como quien guarda una reliquia. Ella lo amaba de verdad, don Joaquín, del tipo de amor que no exige, no aprisiona, no castiga, solo ama. Ese fue el verdadero secreto. No se trataba de la muerte, no se trataba de la culpa, se trataba del perdón. Un perdón que había sido otorgado hacía 15 años, pero que recién ahora llegaba. Y usted, que acompañó esta historia hasta el final, entendió ahora por qué nada era como parecía. Por qué el hombre que parecía un monstruo era en realidad un hombre atrapado en un dolor que él mismo había creado. Por qué la joven que fue comprada terminó siendo su salvación. La vida es así, llena de capas, llena de dolor que se convierte en entendimiento, llena de injusticia que de alguna manera retorcida se convierte en un nuevo comienzo. Ahora cuénteme, ¿esta historia le conmovió? ¿Cambió en algo la forma en que mira el dolor ajeno? Comente aquí abajo. Y si conoce a alguien que necesite escuchar una historia así, compártala, porque hay gente por ahí castigándose por cosas que ya fueron perdonadas hace mucho tiempo. Joaquín y Elena continuaron en la hacienda, no como la historia que empezó, injusta, equivocada, dolorosa, sino como la historia que se rehizo, imperfecta pero honesta, y cada vez que el reloj de la pared daba las horas, Joaquín recordaba las palabras de María: deja que el tiempo siga su curso. Y él lo hacía, porque a veces la única forma de honrar a quien perdimos es vivir de verdad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esta historia, aunque sea dura, conlleva una verdad. Nadie es solo culpable o solo víctima. Somos todo eso mezclado, intentando sobrevivir como podemos. Si quieres saber más historias así, déjalo en los comentarios y no lo olvides. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Qué parte te llegó más? Un fuerte abrazo y que consigas, al igual que Joaquín, dejar que el tiempo siga su curso.